¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena y a continuación un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Que asuma su responsabilidad, responde Sheinbaum a Lemus tras reclamo por recursos para sanear el agua de la ciudad. Saldo de un muerto y un herido deja ataque de grupo armado en Zapopan. Encuentran asesinada a menor de edad en vivienda de Tlajomulco. Su madre está lesionada. Anoche le compartíamos en este espacio el anuncio que hacía el gobierno estatal relacionado con la atención a la crisis del agua en la ciudad. Y además de anunciar la distribución de pipas y de garrafones en las colonias a las que llega el agua turbia y con mal olor, el gobernador reprochaba al gobierno federal la falta de recursos para apoyar en la solución del problema. Sin embargo, hasta este momento no hemos recibido una respuesta positiva de la Federación para aportar recursos. 0 pesos, 0 centavos de la Federación han llegado hasta el día de hoy para cualquier proyecto de infraestructura en Jalisco. No hemos recibido recursos, ni para carreteras, ni para obras hidráulicas, ni para nada hasta este momento. Este reclamo que le presentábamos la noche de ayer llegó a los oídos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien respondió al mandatario. Dice que el gobierno federal hace lo que le corresponde y le pide a Pablo Lemus que asuma su responsabilidad. Estamos haciendo el saneamiento imagínense, el lago Lerma, Santiago. Es una obra muy importante que se ha presentado varias veces aquí, importantísima para disminuir los problemas renales de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y va avanzando, se tienen que construir plantas de tratamiento. Entonces, cada quien que asuma su responsabilidad, el gobernador que asuma su responsabilidad, nosotros la nuestra, y ahí donde desee cooperar, pues mejor que no sea a través de declaraciones, sino de una llamada por teléfono. Que le llame por teléfono en vez de estarle enviando mensajes a través de los medios de comunicación, le responde la presidenta al gobernador, y que asuma su responsabilidad, porque dice Sheinbaum, el gobierno federal está haciendo lo que tiene que hacer. Mientras tanto, por supuesto que es obligado conocer la opinión de las y los presidentes municipales de la zona metropolitana respecto al plan hídrico presentado por el gobierno estatal. Juegan un papel sin duda fundamental en este tema y sin ir más lejos, bueno, ayer el gobernador les dijo, ustedes también paguen el agua. Naya Medina. Luego de que el gobierno de Jalisco diera a conocer el plan hídrico estatal ante las múltiples denuncias por agua sucia en el área metropolitana de Guadalajara, los alcaldes de Zapopan y de la Perla Tapatía se dicen a favor de este plan. Muy bien, yo creo que el señor gobernador tomó el toro por los cuernos, pero también necesitamos, esto no lo va a arreglar solamente el gobierno del estado, ¿no? Creo que nos tenemos que sumar los ayuntamientos. Aseguró que las dependencias deben ponerse al corriente con sus adeudos ante el CIAPA, por lo que ya analizan a cuánto asciende la deuda. Por eso no sabemos todavía, no hemos terminado, pero les digo algo, debe de ser una cantidad que puede ayudar ahorita mucho a lo del CIAPA, ¿no? Igual Tlajomulco, igual Guadalajara, igual El Salto, pues Tlaquepaque, que todos nos pongamos amarillos con el CIAPA, porque tiene que pagar la Cámara de Diputados. Tiene que pagar el Poder Judicial, agua. Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara recordó que anteriormente se invirtió en infraestructura, por lo que ahora la prioridad es mantener la calidad del vital líquido. Durante los últimos 8 años se ha hecho una inversión muy importante en aumentar las posibilidades del acceso al agua en nuestra ciudad. No sé si se acuerdan, pero antes había muchos tandeos y se cerraba las válvulas, no teníamos agua por algunos días, nos avisaban pero no teníamos agua suficiente para la ciudad. Los últimos 8 años con las inversiones que se han hecho han permitido que tengamos más cantidad de agua y entonces ahora lo que sigue es el esfuerzo para impactar la calidad de agua. Ambos alcaldes aseguraron que el apoyo del gobierno federal es indispensable. Pero también hay que sumar al gobierno federal, si no arregla el río Santiago, pues
nos va a seguir llegando agua puerca y va a costar más trabajo purificarla, ¿no? Necesitamos que regresen los fondos metropolitanos, necesitamos que el 10% del FAIS que nos quitaron a los municipios de todo el país se pueda convertir también en inversión para Jalisco en términos de agua. Y aseguraron que el agua no se privatizará. Pero no se privatiza el agua, no se privatiza el agua, para que todos estemos tranquilos, no se privatiza el CIAPA, ya lo dijo el gobernador, se los decimos con claridad. Para Imagen, Nayeli Medina. Bueno, pues ahí tiene usted las reacciones de dos de los presidentes municipales más importantes del área metropolitana, el caso de Guadalajara, el caso de Zapopan, quienes insisten en que el gobierno federal tiene que entrarle también a este tema, reconociendo que hay adeudos importantes sin duda por parte de los municipios y de pronto parecería que se les olvidara, incluso al propio gobernador, que tienen 10 años gobernando en Jalisco, por lo menos cogobernando en los municipios más importantes de la ciudad. Prácticamente 10 años, hoy les estalla la crisis en las manos, pero insisto, prácticamente una década detentando el poder. Por su parte, la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, reprochó que el plan hídrico no haya sido socializado, que no hayan tomado en cuenta a todos los actores, pero, dice, pues le vamos a entrar, lo vamos a revisar. Ojalá hubiera sido mucho más socializado previamente a su presentación. No negamos que vamos a revisarlo y podremos hacer algunas observaciones, pero digo, cuando se construye en conjunto tiene pues mucho más consenso, ¿no? Entonces encuentro por ahí pues alguna disparidad pues en este planteamiento, que me preocupa muchísimo que pudiéramos entrar en un esquema en donde se comprometa el acceso del derecho humano al agua. No podemos ni por asomo pensar en un esquema que pueda implicar algún tipo de privatización, porque, insisto, es un derecho humano el agua y es insustituible. Bueno, y finalmente este famoso plan hídrico llegó al Congreso tras varios días de espera para que sean ahora los diputados y sus asesores quienes lo revisen con mucho detenimiento y vean qué se va a hacer con todas estas propuestas, todas estas alternativas y sobre todo el tema del financiamiento. El anuncio del plan urgente que hizo el gobernador del estado, Pablo Lemus, la tarde de lunes para dotar de agua potable de calidad a las colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, llegó en manos del secretario general de gobierno, Salvador Zamora, hasta la oficialidad de partes del Congreso local este martes. El documento de 400 páginas no contiene el presupuesto multimillonario, explicó el funcionario, quien además adelantó cuándo comenzará a llegar limpio el recurso hídrico. Este plan considera muchos factores. Queremos que primero se analice técnicamente y la discusión financiera será tema de otra discusión que vendrá en las próximas semanas. Tenemos un primer plazo que es septiembre y un segundo plazo que es el mes de marzo para que podamos tener agua de calidad en el área metropolitana de Guadalajara. Puntualizó que el motivo de entregarlo es para que exista un análisis legislativo sobre el apoyo que darán a las personas afectadas debido a la mala calidad del agua. Este plan está abierto a la retroalimentación y al trabajo técnico de las y los diputados. Es importante decirlo, este plan hídrico también tuvo aportaciones de la iniciativa privada, de los académicos, de especialistas en materia de agua. Sobre la distribución de pipas, entrega de vales y garrafones en este programa emergente, Zamora no quiso detallar acerca del presupuesto. No quisiera hablar de números, esa parte... estamos en el proceso ya de asignación de licitaciones, de firmar los convenios con estas empresas. Los números se los vamos a presentar posteriormente. Lo importante es que empiecen a llegar estos apoyos en lo inmediato. Adelantó que este plan concluirá en septiembre. Para Imagen, Carlos Carrizales. Pero sin números, sin cifras, sin pesos y centavos y sobre todo sin el dinero, pues
cómo van a empezar a funcionar todas estas estrategias. En algunos días más, dice el gobierno de Jalisco, se va a dar a conocer esta información indispensable para que el tema en realidad avance. Y como se lo hemos compartido, entre las medidas emergentes para atender la crisis del agua, figura la distribución de líquido a través de pipas y también la entrega gratuita de garrafones. Y esto, opinan los vecinos de una de las colonias más afectadas por este problema. Vecinos de la colonia Moderna, una de las que más se ha quejado ante el CIAPA, pide resolver de fondo la mala calidad del agua, que no basta con las propuestas de gobierno de llevar agua limpia en pipas, plantas potabilizadoras portátiles o vales para la compra de garrafones. Ya las autoridades tienen que resolver este problema que se presenta desde el 2019. Guillermina, una de las vecinas de la zona, nos cuenta cómo ha salido últimamente el agua. Bueno, sale amarilla, en rato sale muy amarilla y el olor no se diga, es insoportable la verdad. No sé si te estás bañando o ensuciándote tú misma con esa agua horrible que huele, no tiene nombre. Para arreglar el problema con pipas no es suficiente. Eso sería solamente tapar una muela de toda una problemática general. Pues yo digo que le inviertan, ¿no? Que mete, ahora por el mundial yo creo que se gastó ahí lo que no debería de haberse gastado, ¿verdad? Que solucionen como quieran, pero que solucionen el problema, pero desde abajo. O sea, para alimentos tienen que usar garrafones. Usamos garrafones, para todo garrafón, hasta para lavar ropa, porque la ropa se te percude. Aquí en mi casa tenemos como 3 meses todos enfermos de diarrea y vómito. Ya fuimos al doctor, medicamento y no tenemos nada. Las exigencias de los vecinos es porque ya se han visto mermados de la salud, además de los gastos que tienen con filtros y garrafones. Para lavar trastes igual, tiene uno que comprar agua de garrafón para lavar los trastes, porque pues los niños se enferman. ¿Ya se les han enfermado algunos? Sí. Sí, luego de la piel también. A ella le salieron, por ejemplo, granitos que apenas se le están quitando. Y ya donde yo trabajo pusieron filtros, porque muchos ya nos enfermamos de infección intestinal. No, pues está difícil, sí. ¿no? ¿Cuántos han enfermado de sí. este caso? Pues que yo sepa, como unos 6. Un diagnóstico ciudadano de la campaña El CIAPA que queremos del INDEP recopiló que 867 reportes entre marzo y junio del 2026 sobre el servicio de agua en el área metropolitana de Guadalajara. El 82.9% de las personas reportó problemas de calidad del agua como mal olor, turbiedad o sedimentos. El 64.2% aseguró que las fallas persisten desde hace meses o más de un año y el 48.8% relacionó el agua con afectaciones a la salud en sus hogares. De las 470 personas que presentaron un reporte ante el CIAPA, únicamente 4 casos fueron resueltos. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Bueno, sin duda, la solución a la crisis del agua nos involucra a todos, no solamente a los gobiernos, también a la iniciativa privada, a la ciudadanía, a los colectivos, a los investigadores, quienes, por cierto, al día de hoy continúan reprochando que no son tomados en cuenta para abordar esta problemática. Denuncian que en el discurso el gobierno habla de puertas abiertas, pero que en los hechos no forman parte de los gabinetes, tampoco de las mesas de trabajo en donde se analiza este problema. En fin, por lo pronto aún está pendiente pues la entrega de apoyos emergentes anunciados este lunes y el análisis que deberá realizar el Congreso de Jalisco al plan hídrico entregado precisamente este martes. Y mientras se trabaja en el saneamiento del agua, el otro gran frente que tiene abierto el CIAPA son los hundimientos y los socavones. Hoy le presentamos el de la colonia Santa Elena Alcalde. Lo que comenzó como un pequeño agujero en el pavimento, en apenas 6 semanas se convirtió en un profundo socavón que mantiene preocupados a vecinos de la colonia Santa Elena Alcalde en Guadalajara.
El desperfecto se encuentra en medio de Avenida Experiencia, cerca del cruce con Fidel Velázquez. Tiene aproximadamente 2 metros de profundidad y por debajo del pavimento la tierra se ha erosionado varios metros. Los vecinos aseguran que se han realizado numerosos reportes y cuentan incluso con un folio de atención. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad se ha presentado para reparar el daño. Ante el riesgo, los vecinos colocaron cintas, bancos y botes para tratar de advertir a los conductores. Aún así, principalmente durante la noche, varios vehículos han caído en el agujero y sufrido daños en las llantas, rines y suspensión. El deterioro es evidente a lo largo de la calle, aunque originalmente fue construida en concreto hidráulico. Numerosos parches de asfalto marcan los puntos donde anteriormente se han registrado hundimientos y reparaciones. Ya adelante y todo a media cuadra la arreglaron y ahora en esta época de las lluvias ya se abrió ese y viene yo creo que aquí a la mitad de la cuadra. Vecinos hartos de soluciones provisionales exigen a las autoridades una intervención de fondo en el sistema de drenaje, cuya falla ha provocado la aparición constante de baches y socavones a lo largo de esta vialidad. Mientras el problema es ignorado por las autoridades, el agua continúa erosionando la tierra debajo del pavimento y la superficie presenta hundimientos que podrían ceder ante el peso de algún camión. Mientras llega una solución, los automovilistas están obligados a esquivar el socavón, invadiendo el espacio destinado a estacionamiento en una vialidad donde el problema continúa creciendo. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Uno más a la lista del CIAPA. Vamos a información ahora en materia de seguridad. Mire, este lunes por la noche se registró una tragedia en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Una niña asesinada y su madre herida en circunstancias que aún no han sido aclaradas. Dentro de una casa localizaron a una menor de edad sin vida. En el mismo lugar hallaron a su madre con varias heridas de arma blanca. Este hecho ocurrió en el fraccionamiento La Arbolada de Tlajomulco de Zúñiga, alrededor de las 9 de la noche de lunes. Información oficial mencionó que a través del 911 autoridades recibieron reporte de 2 personas lesionadas por un cuchillo en las calles Lago Texcoco y la avenida Lago Maggiore. Cuando llegaron paramédicos y oficiales hallaron a la víctima de aproximadamente 3 años sin vida a consecuencia de varias cortadas, pero se percataron de que la progenitora todavía tenía signos vitales. Inmediatamente la trasladaron a un puesto de socorros para que recibiera la atención hospitalaria. Según fuentes policiales, la adulta posiblemente acabó con la vida de la menor, pero esta versión de los hechos será confirmada o no por la autoridad investigadora. Al fin de la edición de esta nota, a las 6 de la mañana de hoy, no trascendió más sobre la hospitalizada. Para Imagen, Humberto González. Una mujer que esta noche permanece hospitalizada y las circunstancias en las que se registró este hecho de violencia aún siguen siendo objeto de investigación. Una de las hipótesis que se plantea tendría que ver con que habría sido la mamá de esta niña quien perpetró la agresión para luego autolesionarse. Pero eso, insisto, es un asunto que aún están tratando de esclarecer las autoridades. Mientras tanto, en Zapopan se reportó a un niño lesionado. Vea en qué contexto. Un niño de apenas 8 años fue atropellado por un automovilista cuando presuntamente se encontraba a mitad de la vialidad en avenida Juan Gil Preciado a la altura del cruce con Arco de la Estrella en Zapopan. De acuerdo con información recabada en el lugar, el pequeño se encontraba en el crucero, presuntamente en compañía de sus padres de origen indígena, quienes trabajaban como limpiaparabrisas en ese semáforo. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente no pudieron ser establecidas en ese momento. La barrera del idioma habría complicado la comunicación entre las autoridades y los padres del menor para conocer su versión sobre lo ocurrido. La emergencia fue atendida por paramédicos municipales, quienes al llegar a la escena atendieron al pequeño con un trauma cráneoencefálico severo, por lo que fue trasladado al puesto de socorros La Curva en estado de regular a grave.
Por su parte, el conductor del vehículo compacto aseguró que tenía la luz verde del semáforo cuando el niño presuntamente intentó cruzar de manera intempestiva la vialidad, dejándolo sin margen para frenar o esquivarlo. El automovilista permaneció en el sitio y se puso a disposición de las autoridades para esclarecer los hechos. Las diligencias se prolongaron durante varias horas y provocaron un importante cuello de botella en dirección hacia Periférico. El menor continúa bajo atención de especialistas. Las siguientes horas serán clave para determinar su evolución y estado de salud, informó para Imagen Alberto Mariscal. Y es que en cuántas ocasiones, en cuántos cruceros del área metropolitana de Guadalajara no vemos a estas familias, muchas de ellas inmigrantes de origen indígena que llegan a la ciudad para tratar de ganarse la vida, lo cual es absolutamente legítimo, pero en muchos de estos contextos sus familias corren grandes riesgos, el peligro de muchos de estos niños que junto con sus papás pues se acercan a los vehículos para tratar de obtener una moneda, para prestar un servicio como limpiar un parabrisas o realizar malabares, y en muchos de estos casos, insisto, exponiendo su vida y además pasando por encima de muchos de sus derechos humanos. Además, valga hacer el apunte, hay que trabajar más en el tema de la inclusión y de la capacitación con todos los servidores públicos para poder también atender de la mejor manera a la población indígena, que no es poca aquí en nuestra ciudad. Un taller mecánico fue el escenario de una balacera que arrojó un saldo mortal. Israel Orozco con los detalles. Un grupo armado atacó a dos hombres que presuntamente se dedicaban a otorgar préstamos en la colonia El Triángulo del municipio de Zapopan. El crimen ocurrió afuera de este taller mecánico ubicado sobre calle Pera, esquina con base aérea. Es aquí donde la policía investigadora de la Fiscalía del Estado localizó entre 11 y 12 casquillos percutidos del calibre 9 y 40. Los responsables huyeron en una camioneta roja, mientras que las víctimas intentaron huir en otro vehículo utilizando esta vía rápida y logrando avanzar tan solo 3 cuadras más. En el trayecto, las víctimas, que viajaban en una camioneta con placas de Veracruz, chocaron contra un vehículo conducido por una mujer, quien sufrió lesiones leves y presentó una crisis nerviosa. La camioneta continuó unos metros más hasta impactarse contra la fachada de la base aérea militar a la altura de la calle Tuxpan. Paramédicos confirmaron que el conductor, de aproximadamente 42 años, murió tras recibir 4 impactos de bala. Su acompañante, de unos 35 años, fue trasladado en estado grave al presentar al menos 8 heridas de bala. De acuerdo con su declaración, dijo reconocer plenamente a los agresores. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación. De manera extraoficial, trascendió que ambos hombres presuntamente se dedicaban a otorgar préstamos y que una de las principales líneas de investigación apunta a un conflicto relacionado con esa actividad. Para Imagen, Israel Orozco. 2 hombres abandonaron un automóvil y escaparon luego de una persecución con policías estatales en la delegación de Ixtapa, esto es en Puerto Vallarta. Dentro del auto, que no portaba placas, los oficiales aseguraron casi 1 kilogramo de marihuana, 7 ponchallantas, una placa balística y prendas tipo militar. El vehículo y los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras continúa la búsqueda de los responsables. Más de 89,000 litros de hidrocarburo fueron asegurados por la Fiscalía General de la República durante un cateo en un inmueble de la colonia San José el Verde en el municipio de El Salto. En el operativo también fueron asegurados 5 tractocamiones, 4 contenedores y un semirremolque. El cateo se realizó luego de que policías municipales, al atender un reporte de incendio del que ya le hemos platicado a usted en este espacio, detectaran un fuerte olor a combustible y observaran pipas dentro del predio. Este martes se registró un choque entre 2 tractocamiones y 2 vehículos particulares en la autopista Guadalajara-Tepatitlán a la altura de El Colomo, en Acatic. De manera preliminar, 2 personas resultaron lesionadas y son reportadas en estado regular. Protección Civil y Bomberos de Jalisco, junto con corporaciones de la región, continúan con las labores de atención y saneamiento de la zona.
Mientras tanto, la Secretaría de Salud Jalisco informó que una persona más fue dada de alta tras el accidente ocurrido este domingo en la autopista Guadalajara-Tepic a la altura de Ostotipaquillo. Con esta persona ya son 11 los lesionados que se recuperan en casa, mientras que 2 elementos de la Guardia Nacional permanecen hospitalizados en estado delicado. En este percance, hay que recordarlo, estuvieron involucradas 22 personas, 9 perdieron la vida en el lugar, entre ellas una menor de edad. Bueno, hablemos esta noche de otro asunto que es también asignatura pendiente del que en su momento se platicó mucho, pero luego finalmente hubo otros asuntos que acapararon la atención. Me refiero a las máquinas tragamonedas. Bueno, hoy el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma al Código Penal para endurecer las sanciones relacionadas con la operación de estos dispositivos. Una reforma al Código Penal del Estado de Jalisco. La propuesta es reformar el artículo 142A del Código Penal del Estado de Jalisco para agregar como conducta delictiva el facilitar, inducir o promover que niñas, niños y adolescentes participen en juegos de azar mediante máquinas tragamonedas o dispositivos mecánicos. Veremos finalmente cuánta celeridad da el Congreso de Jalisco a esta iniciativa que está anunciando el día de hoy el gobernador Pablo Lemus para entrarle a este tema, un asunto en el que se tienen que involucrar particularmente las autoridades municipales. Se estima que en los primeros 6 meses de este año la autoridad ha asegurado por lo menos 336 máquinas tragamonedas ilegales aquí en el estado de Jalisco en un contexto complicado sin duda en materia de seguridad. No perdamos de vista porque así lo han reconocido las propias autoridades, pues se trata de una actividad sumamente lucrativa para la delincuencia organizada. De ahí sale mucho dinero y no solo eso, también son utilizadas para tratar de atrapar, para cooptar a niños, a adolescentes y sumarlos a las filas de la delincuencia. Policías de Zapopan auxiliaron a una mujer de 22 años que entró en labor de parto en calles de la colonia Constitución. Recibieron a la recién nacida antes de poder trasladarla a un puesto de socorros. Nos vamos, gracias, buenas noches.